Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Argentina. Mi nombre es Julián Jacobe. Y yo soy Javier Koroluk. Y acá estamos para el único episodio de la temporada dedicado a una sola personalidad. Y no es cualquiera, Javo, es el técnico más influyente del mundo, el que más variantes adquirió en la última década y el que además representa un cambio del fútbol como ninguno vivido en lo que va del siglo. Él, señores, es Pep Guardiola. Y para conocerlo, tenemos a varios invitados que nos van a dar sus sensaciones acerca del entrenador español y para que además analicen para ustedes su pasado, su presente y su futuro. ¿Arrancamos? Dale. Salió de las inferiores del Barcelona. Dio su primer partido en 1990 en el mismo Camp Nou y desde el primer segundo, Johan Cruyff, que en su momento era su entrenador, influyó más que nadie en su manera de ver el fútbol. Ese Barcelona era el Dream Team junto a jugadorazos como Stoichkov, Ronald Koeman, Zubizarreta y Laudrup. Pep, de jugar 3 partidos en la primera, pasó a ser capitán y el eje del mediocampo. 17 años después de tener esa gran experiencia, lo presentaron como entrenador del Barcelona B, la filial del club. En 2007 dirigió un grupo de juveniles que tenía a Busquets, Pedro y Thiago Alcántara, donde los paró con un 3-4-3 clásico, mucho más ofensivo que la primera. Casualidades de la vida, la primera opción para dirigir aquel equipo era Luis Enrique, quien es el actual entrenador del Barcelona. Esperemos que mientras escuches este programa no pierda lo atemporal y siga haciéndolo. Y quien intervino por Pep para decir, no, este tiene que ser el técnico de las inferiores, fue Begiristain, que es el actual director deportivo del Manchester City. Algunos detalles que marcan un poco cómo el destino también juega su buena pasada para Pep Guardiola. Guardiola es un detallista tremendo y aquellos que le adjudican la chapa de lírico, yo creo que están muy equivocados. Pep no es un lírico. Esto nos decía Vicente Muglia, escritor de un librazo que todos los fans de Pep deberían leer porque Pep habla de las conexiones que tiene el entrenador español con el fútbol argentino y son muy variadas y a través de una cantidad de páginas considerable cuenta la influencia de una buena cantidad de entrenadores y jugadores respecto al mejor entrenador del mundo. Y claro, el español fue un tipo siempre meticuloso, siempre perfeccionista. Es algo bastante jodido catalogarlo. Siempre dijo que su principal meta era ganar. Sin embargo, si no lo hace bajo sus parámetros, es un tipo que se enoja, que sigue reculando días y días. Si no cumple con el control de la posesión, el pase corto, la triangulación, la presión. Es algo que a él le llama mucho la atención y es algo que nos llamó mucho la atención a nosotros. Vicente decide ubicarlo en un lugar de la grieta del fútbol argentino, entre Bilardo y Menotti. Y a su respuesta nos sorprende con un complemento que no esperábamos. Y es, ¿en qué se parece Pep Guardiola con Bilardo? Guardiola tiene una relación personal con Messi y creo que hay varios puntos en común. Pero eso no implica que no tenga alguna coincidencia con Bilardo. Y a mí me parece que lo que emparenta a Guardiola con Bilardo tiene que ver esa obsesión por conocer detalles del rival para saber no tanto cómo anularlo, sino cómo poder vencerlo y cómo aprovechar los defectos que tenga el equipo que tenga enfrente, ¿no? Entre otras cualidades, también nos encontramos con su carácter paciente con cada jugador, pero también diferencial. Si Ribéry asimila conceptos mucho más lentamente que Robben, hay que buscar la vuelta para simplificárselo. Si Lam es una enciclopedia del fútbol, no va a haber problemas en hablar de táctica varias horas. De esta manera, él sabe dónde tocar en la tecla y es algo que le dijo Julio Velasco, entrenador del vóley argentino, el cual le dijo, vos tenés que saber tocar en la tecla para dirigir un club. Y es así porque él supo que tenía que hacerlo con Ronaldinho, con Eto'o, con Ibrahimovic. Lo tuvo que hacer en varios momentos de la carrera, aunque eran jugadorazos, pero no respondían a las exigencias que tenía el entrenador en su planteo y en su idea. Tal vez es por esa tranquilidad buscada que él no suele armar grupos de más de 20 jugadores, siempre un plantel cortito, digamos, ¿no? Opta por tener 15 o 16 jugadores titulares como máximo y varios que sepan desempeñarse en diversos puestos. Esto lo complica bastante muchas veces. Tiene pros y contras esto porque puede fallar, pero también tiene sus lados buenos, se puede decir. Y se trata de una buena preparación física, más que nada, para evitar lesiones
tanto para ir y volver en el transcurso del partido, el tema de defensa y ataque, y jugar toda la temporada con un clima interno muy bueno y de constante competencia. Claro, tener pocos jugadores permite tener una mayor cercanía entre los jugadores. Es algo que ahora en el City está haciendo Pep Guardiola, ¿no? Y a mí me parece que en el fútbol argentino se le complicaría muchísimo Copa Argentina, Copa Libertadores o Sudamericana si el equipo lo llegase a jugar y el torneo de 30 fechas. O sea, Pep es un hijo de la estructura que hay en Europa, del calendario que está bastante organizado como para que esto se permita, y de situaciones como por ejemplo lo que vivió Boca en los últimos años, por ejemplo, que tiene 35 jugadores en el plantel y no le permite hacer este tipo de cosas. Y hay muy pocos que calzan dentro del plantel. Vicente nos cuenta también que Pep no llegó en un momento donde el fútbol ofensivo sea el más difundido, sino todo lo contrario. Marcó toda una época en un momento en el cual el fútbol se estaba yendo hacia otro lugar, a un fútbol donde predominaba en aquel entonces la cautela por sobre la audacia. Grecia, campeón de la Eurocopa en el 2004, e Italia, campeón del mundo en el 2006. Equipos más pendientes de su propio arco que del arco rival. Una época en la que el sistema táctico que predominaba en el mundo era el 4-4-2, y Guardiola lo que hizo fue rescatar un fútbol que parecía antiguo, y lo revolucionario es que ese fútbol antiguo lo hizo moderno. Y eso de hacer moderno lo antiguo se vio aplicado en un sistema que hacía recordar mucho a la Holanda del 74, el Ajax de Cruyff, el Barcelona de Cruyff. Control de pase, pressing constante, pase en velocidad, coordinación. Si no recuperaban la pelota en 5 segundos, por ejemplo, él decía, replíguense, claro. Había que cerrar los carriles para que el equipo contrario no pueda atacar. Y a partir de eso surgen tácticas muy innovadoras, como por ejemplo el tema de no usar delanteros. Jugar un 4-6-0 con 4 defensores, 6 mediocampistas, Messi de falso 9 y que se incorporen constantemente desde Xavi, Iniesta hasta un Puyol. No importaba si había un 3-4-3, no importaba si había un 3-4-3, un 4-3-3, un 4-2-3-1. La filosofía siempre era la misma. Por eso le preguntamos al redactor de Che Pep, ese libro que, si vos sos fanático de Guardiola, si tenés un conocimiento muy vago de Pep, tenés que leerlo. Le preguntamos qué efectos logró aquel Barcelona imparable y su respuesta fue esta. Cayó rendido, creo que hasta el más férreo resultadista, porque ese Barcelona yo creo que un poco apareció en el mundo para cerrar un poco esa grieta entre aquellos que destacan ganar jugando bien y los que destacan ganar jugando de cualquier manera. Porque en definitiva el fin para todos los que les gusta el fútbol es ganar. Y Guardiola lo hizo jugando bien y ganó todo. Es decir, unió, yo creo, a los fundamentalistas del resultado y a los fundamentalistas del juego. Luego de dejar esa huella en el Barcelona, tocó el momento de irse al fútbol alemán, precisamente en el Bayern Múnich, y luego el inglés, actualmente en el Manchester City. Con dos estilos que en otro podcast estaremos debatiendo con especialistas, y ahí vimos otra mano. Con un Pep más vertical en el Bayern de Múnich, explotó otro tipo de características, como el contragolpe o el pelotazo bien dirigido. Quizás muy conocido en Mourinho, o en Manchester City, donde las jugadas elaboradas por Silva o Agüero hacen ver una tercera variante. Que ha marcado una revolución y un antes y un después en los lugares en los que ha estado, porque digo, en el Barcelona obviamente que marcó un antes y un después, no solamente en el Barcelona, sino también en la historia del fútbol. Y en el Bayern Múnich, más allá de que algunos le marcan que no ganó la Champions, fue un hecho contracultural para la historia del fútbol alemán, cómo jugó y cómo llegó al éxito ese Bayern, de una manera diferente a lo conocido con anterioridad en Alemania. Y hoy, con apenas 10 partidos, ya se nota su mano en el Manchester City. Más allá después de si gana la Premier o si tiene el éxito deportivo, hay una realidad. Uno ya ve jugar al Manchester City y se da cuenta que es un equipo dirigido por Guardiola. Creo que ahí es donde radica su mayor mérito.
Otra cosa que generó fue su difusión al mundo entero. Mientras sus influencias provienen de España, Holanda o la misma Argentina, con Cruyff, Van Gaal, Bielsa o Menotti, él mismo generó una camada de técnicos que veían el fútbol como él. En Argentina son varios, como por ejemplo Gallardo, Martino, o un nombre muy particular que nos da Vicente al momento de hablar de la metodología y el pensamiento de Guardiola aplicado al fútbol argentino. Creo que es Gabriel Milito, pero por una cuestión lógica de que Milito fue dirigido durante 3 temporadas por Guardiola, y eso es una ventaja en el sentido de que adquirió muchos conocimientos tácticos y sobre todo conceptuales del juego de Guardiola, y es lo que intenta desplegar en sus equipos. Obviamente que Guardiola hay uno solo, obviamente que no se puede pedir que Independiente, en este caso puntual, sea el Barcelona, porque es imposible, pero hay algunos conceptos que Milito intenta aplicar. Coincidimos con el escritor de Che Pep. El equipo más guardioliano fue el del Tata Martino. Creo que si me preguntas, el equipo, salvando las distancias, repito, ¿no? Obviamente, fue el Newell's campeón del Tata Martino, del torneo local. Creo que ese equipo, además de jugar con un sistema similar, un 4-3-3, era un equipo que las máximas de Guardiola intentaba aplicarlas en todos los partidos. Aquel Newell's tenía a Guzmán, que salía jugando con los pies, tenía a 2 centrales que intentaban salir jugando, un volante central que era el que daba el primer pase, dos extremos que no eran extremos naturales, pero sí cumplían esa función, un falso 9, laterales que pasaban al ataque, buscando superioridad numérica, un equipo que tocaba por abajo y que cuando perdía la pelota presionaba en campo rival. Es decir, son algunas de las máximas que se han visto de Guardiola y que el Tata Martino también en el libro, él reconoce que cuando llega a Newell's tenía la idea de jugar como el Barcelona de Guardiola, dicho por él. Como Pepe es un técnico en actividad, su historia cambia, muta día a día. Por eso le pedimos a @Esteban Sánchez con doble N y Z y @Cibielo_ que analicen para nosotros el arranque de Pep Guardiola en el Manchester City, como para saber cuáles son sus jugadores predilectos, su idea primaria, sus rivales y por supuesto los resultados de todo ello. Matías es el portavoz de este análisis que lo hicieron entre ambos. Claro, Mati administra Premier Latina, donde analizan la Premier League, y Esteban Sánchez es uno de los que mejor analiza la táctica argentina, por lo menos de los que nosotros conocemos. Por eso les pedimos que hagan este análisis. Y algo que nos cuentan Pancho y Matías nos sorprendió mucho acerca del paso de Pep Guardiola por el Manchester City. La llegada de Guardiola a una nueva liga y a un nuevo club siempre genera expectativa, tanto a propios como ajenos. Gracias a su característico sello y a su larga experiencia, el español es quizás el entrenador que en menos tiempo logra darle a su equipo una identidad. Quitando gustos personales y críticas externas, siempre revoluciona a toda la ciudad, ya sea por su personalidad como por sus éxitos pasados. Con poco tiempo en el cargo, su equipo ya muestra indicios de esa identidad que tanto busca. El cambio con respecto a la temporada pasada es notable y la ilusión ha llegado a todos los hinchas celestes. El conjunto Citizen se está adaptando de a poco al estilo de su DT y se ve su toque en grandes detalles como una mayor posesión de la pelota, una presión alta y un juego asociado en el mediocampo. También nos definen cuál es el mayor problema que enfrenta Pep Guardiola y qué es lo mejor que tiene el español en el Manchester City. El mayor problema que enfrenta Guardiola es la diferencia de calidad comparada a sus anteriores plantillas, en las cuales contaba con Álava, Lam o Robben, por ejemplo, y ahora tiene nombres sin tanto potencial en los laterales, como Zabaleta, Kolarov o Clichy, y también cuenta con poca jerarquía en las bandas, con jóvenes como Sané o Sterling. Lo mejor de este equipo es sin dudas el mediocampo, con un poderío enorme con De Bruyne, Gundogan y Silva generando juego y demostrando su clase partido a partido. En delantera continúa el ciclo del goleador Agüero, una pieza clave en el esquema de Pep, no solo por sus goles, sino también por su aporte anímico y lo que sigue creciendo gracias al nuevo entrenador. Por último, nos dejan detalles tácticos y estratégicos de lo que sin dudas es una de las atracciones de la Premier League. El esquema que más utilizó Pep en el City es el 4-1-4-1, con Agüero como referencia de área y un equipo que siempre busca ser protagonista. La mano de Guardiola se puede ver principalmente en la salida por abajo. Para Pep
este aspecto del juego es clave, lo transmitió en sus clubes pasados y lo sigue haciendo. Hay que agregar que para él el arquero es parte del juego, ya que cree que es el primero que debe salir jugando para así darle superioridad en otros sectores del campo. Por eso incorporó a Bravo, acostumbrado a hacer esto en el Barcelona. Otro aspecto importante es la presión alta en la salida del rival, presionando 1 versus 1 y a veces marcando estratégicamente en equipo. Para Pep este aspecto es clave y por eso ve a Agüero como el primer defensor. Para agregar un último detalle que incorporó el City con Guardiola, podemos hablar de cómo se cierran los laterales en ataque, algo clásico en ese esquema de Pep, para así generar espacios para los extremos y acumular jugadores en el centro del campo. Es poco tiempo para hablar de resultados, pero este equipo está en formación y toda Europa estará atento para ver cómo evoluciona y si finalmente puede codearse con la ley del fútbol y conseguir ese tan ansiado título europeo de la mano de Pep Guardiola. Guardiola cambió para siempre la concepción que tenemos del fútbol mundial. La realidad es esa, y te puede gustar más contragolpear, meterte atrás, jugar al ataque constantemente, con verticalismos. A vos te puede gustar cualquier manera, pero no se puede negar que el tipo fue exitoso en sus maneras, en su filosofía, sin renunciar a lo que él pensaba. Y la realidad es que le fue bien, y algo que decía Menotti, y la verdad es que cuando lo escuchamos acá en Javo dijimos, esto tiene que estar. Menotti agarró y dijo, Guardiola fue un huracán devastador que arrasó con toda trampa y mentira del fútbol, logrando algo que, según él en declaraciones al gráfico, nadie logró. Ni siquiera el Brasil de el 70 que salió campeón junto a Pelé. Por eso nuestro interés de reflejarlo en un podcast donde, gracias a Vicente Muglia, periodista de Olé, Esteban Sánchez y Matías Sivielo, pudimos analizar lo que significa y lo que representa Pep Guardiola para el fútbol mundial. Les agradecemos a todos ustedes por estar presentes. Y recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y YouTube, @GeneraciónArg. Los esperamos en una próxima edición de Generación Argentina. Muchas gracias por habernos escuchado.